El gusto de encontrarnos y el gusto de tocar los libros, ¿no? Ya todo el mundo digital tiene su encanto, pero yo soy medio arcaico y me gusta palpar las letras, no solamente verlas. Y es un placer el día de hoy estar en esta mesa presentando el libro de nuestro connotado académico, pero además, paréntesis aparte, amigo mío desde, ya no cuento los años, hace más de 40 años, Víctor, que nos conocemos, cuando hacíamos los pininos académicos y el libro de Víctor, El sufragio extraterritorial de las y los mexicanos. Y nos acompañan para la presentación del mismo la consejera electoral Norma de la Cruz, quien pues tiene dentro de sus temas en el instituto como un tema de sus acuciosos estudios y trabajo dentro del instituto. Ella presidió recientemente justo la comisión de voto de las y los mexicanos en el extranjero. Y bueno, es licenciada en comunicación, una maestría en Turín sobre diferentes temas de derechos humanos y maestría en la gestión del mantenimiento de la paz. Y fue en su larga trayectoria en el extranjero responsable de diferentes misiones internacionales de observación electoral, y me da muchísimo gusto, Norma, que nos acompañes. También está con nosotros Beatriz Rangel, le gusta la mala vida, fue consejera electoral en el Instituto Electoral y Participación Ciudadana de Jalisco, y en ese trayecto del quehacer electoral no quiso abandonar esa instancia. Ahora es consejera electoral en nuestro consejo local del INE y bueno, especialista en materias electorales, miembro de la Sociedad Mexicana de Estudios Electorales. Bueno, Beatriz, qué gusto volvernos a encontrar en otra mesa en la FIL. La verdad me da muchísimo gusto. El libro que nos reúne el día de hoy parte de una premisa de la modestia que caracteriza a Víctor. Dice que es un compendio cuantitativo. Sí es cierto, es un enorme esfuerzo de sistematización de datos, no solamente desde dónde viene la posibilidad de que nuestros compatriotas puedan ahora ejercer el derecho político a participar en las elecciones, y hace el recuento de toda esta historia de cómo se fue construyendo el andamiaje electoral hasta hacerlo posible en el 2005, para que por primera vez se pudiera ejercer ese derecho en el 2006, aunque hay antecedentes de que, porque ni siquiera podíamos votar antes del 95, no podíamos votar fuera de nuestro distrito. Ahí se abrió la posibilidad de que, ¿por qué nos teníamos que circunscribir a un estrecho margen geopolítico, si en ocasiones la vida nos trae por diferentes lados? Y creo que Víctor, con mucho tino, ve que desde ahí se empezó a abrir esa posibilidad. Habla de la reforma del 2005, el primer ejercicio del 2006, y luego la reforma del 14, que abrió todavía más las puertas a otras posibilidades, y le dio la responsabilidad al Instituto Nacional Electoral. Justo con esa reforma se transforma de IFE, de federal, a nacional, INE, con la reforma del 14, y se abre la posibilidad de credencializar a las y los mexicanos en el extranjero. Por cierto, ahora ya tenemos un listado de credencialización que rebasa el 1.200.000 compatriotas que viven en otros países, la enorme mayoría evidentemente en Estados Unidos. Y Víctor no solamente nos hace ese recuento, sino se mete a algo que luego es muy complejo, porque lleva mucho tiempo, que es a las cifras, a la sistematización de las cifras, y hacer el recuento de en todos los espacios en donde se ha abierto esa posibilidad, no solamente para la elección del presidente de la República, sino para la elección de gobernadores en diferentes entidades. El caso chapaneco, con la posibilidad de abrir un diputado, que no terminó bien esa historia, pero esa es otra historia, y así hace un recorrido. Y yo decía que la modestia de Víctor es cuantitativo. No, hay muchos elementos cualitativos, muchos juicios importantes, hipótesis de trabajo. Por ejemplo, una cuestión que
que me llamó mucho la atención es que dice Víctor que el voto de los residentes en el extranjero es fundamentalmente un voto antipriista. Y yo recuerdo mucho cuando no me tocó obviamente la discusión del 2005, pero sí la del 14, y la preocupación que había entre muchos actores políticos de abrir el voto porque no sabían si podía ser tan significativo que pudiera pesar realmente los resultados de las elecciones. Y entonces, curioseando en el libro, me encuentro con que tiene razón, porque el voto desde el exterior, no solamente en este caso del 18, benefició al actual presidente de la República, sino en otros momentos a otros partidos políticos, pero no al priismo. Que yo creo que ahí hay una veta de trabajo bien interesante para tratar de entender por qué. Y finalmente, y es una provocación para él, porque hay mucho que trabajar sobre lo que nos provoca, es esta triada que él encuentra para estudios posteriores entre democracia, participación en los ejercicios democráticos y finalmente la construcción de ciudadanía. Y creo que ahí lo provoco a él para que continúe con estos trabajos, porque hay mucho que hacer alrededor de este tema. Si uno toma, por ejemplo, del 14, que se abrió la posibilidad de credencialización en el extranjero, los datos de cómo se fue creciendo la credencialización, bueno, hay una curva que lleva una pendiente muy interesante, sobre todo para el 15, pero después eso se achata y prácticamente ya no ha crecido de manera importante la credencialización. Pero cuando uno estudia cuántas ciudadanas y ciudadanos en el extranjero están inscritos como tales, y luego cuántos participan, porque ahí el legislador se ha vuelto muy rígido, porque para participar, para votar en el extranjero, no solamente basta tener la credencial como tal, sino que hay que inscribirse en cada ocasión en un listado nominal en particular y manifestar que tiene interés de participar en esa elección, lo cual lo hace, es una traba compleja y que creo que en sucesivas reformas esto debería repensarse. Y entonces tendríamos que preguntarnos qué ha venido pasando y por qué no se traduce en que siga. Sabemos que hay mucho más de 1.200.000 compatriotas fuera del país. ¿Por qué no ha seguido creciendo esa tasa de credencialización? Y luego, ¿por qué no se traduce eso en participación? Y ahí va la triada que Víctor menciona, cómo construir ciudadanía, para que no sea la credencial solamente un medio de identificación, que lo es, y muy útil, sobre todo para trabajadores ilegales, trabajadoras ilegales en el extranjero, que hay estados en la Unión Americana que reconocen la credencial para votar para muchos efectos, incluso bancarios, para licencias de manejo. Tiene un valor agregado más allá de lo estrictamente político, electoral, sino de identidad, como lo tiene, por cierto, en nuestro país. Es el principal medio de identificación en el país. En fin, concluyo como empecé para dar la palabra a quienes van a presentar el libro. Yo nomás la hago de moderador. Es mucho más que una recopilación cuantitativa que de per se ya es muy valioso, muy valioso el libro. Tiene muchas ideas que habría que seguir trabajando, que Víctor propone. Aquí está, yo sistematicé todo eso, hay que seguirlo estudiando, pero él también seguramente, y conociéndolo, lo va a seguir haciendo. Yo la verdad les invito a verlo, a estudiarlo. Me tomo nota de muchas sugerencias de las cuales el INE sí puede hacer cosas, sin duda que las puede hacer. Hay otras cosas que no, porque están marcadas en la ley, tenemos restricciones en ese sentido, le tocan al legislador. Creo que haríamos bien en proporcionarles algunos ejemplares del libro de Víctor para que les sugieran algunos cambios legislativos. Pero nosotros tomamos nota de lo que el INE puede hacer en la materia y la verdad es un placer pasar los ojos y la cabeza y las ideas sobre el texto de Víctor Alejandro Espinosa Valle, invitarles, insisto, a todas y a todos a leerlo. Sin más, Beatriz Rangel, por favor, si eres tan amable, tu intervención. Claro que sí, muchísimas gracias por la presentación. Saludo con mucho agrado, mucho aprecio a todos los presentes.
Pues entrando en materia, porque los tiempos aquí son muy, digamos que hasta exageradamente demandantes, pues solamente para reconocer que efectivamente esta obra que hoy se presenta y de la cual ya se ha hecho un marco muy claro y muy preciso de cuáles son sus alcances, pues constituye un aporte a los estudios electorales, no me queda la menor duda, y sobre todo porque nos da una visión de la ciudadanía de más amplio espectro, yo diría, ¿no? Es esta idea de una ciudadanía transnacional, una idea de una ciudadanía digital, que es el planteamiento que se formula, y en ese sentido, pues sí, yo también observé que se trataba, decía, un abordaje cuantitativo, que me parece que no es así, sin embargo, lo apunté. Es un minucioso análisis de participación, preferencias políticas y tipología del voto a distancia. Esto sin sacrificar precisión para observar a detalle la implementación largamente postergada del voto de las mexicanas y los mexicanos desde la diáspora. Y todo lo que esto ha representado para la democracia mexicana a lo largo de un ciclo de elecciones federales y locales que va del año 2006 hasta el 2019, pero también apunta un horizonte. Es evidente que el libro se publica antes de la elección 2021, entonces se concluye, pero también tiene una mirada con el horizonte hacia el 2021. El resultado está condensado en 383 páginas y refleja evidentemente un arduo trabajo académico de recopilación y sistematización en dicho lapso de 26 elecciones, 3 elecciones presidenciales, las de 2006, 2012, 2018, las de senadurías en el año 2018, 20 comicios para las gubernaturas de 15 entidades, porque hay algunas que ya llevan más de una elección a distancia, y finalmente las diputaciones de Chiapas en 2012 y de representación proporcional en el estado de Jalisco, que es un caso, digamos, especial que no hay en otras entidades. Aquí se vota también a distancia por los diputados de representación proporcional del ámbito local. Bien, pues todo esto es a través de un intenso trayecto de construcción del proceso normativo y político, de la extensión de los derechos políticos de los y las mexicanas en el extranjero. Un trayecto sinuoso y dilatado, por cierto, como ha dicho el maestro Edmundo Jacobo, porque en un momento, hasta 1995, existía una redacción en el artículo 36, fracción tercera de la Constitución, que corresponde al apartado de las obligaciones de la ciudadanía, de que solamente se podía votar en el distrito electoral correspondiente. Así decía la redacción. Y también en el año siguiente hubo una reforma al artículo 37 que estableció la no pérdida de la nacionalidad mexicana por adquisición voluntaria de otra nacionalidad. Esto abre las puertas para que se posibilite el voto desde el extranjero. Sin embargo, ojo, transcurrieron todavía 9 años para que esto se posibilitara. Fue hasta el año 2006 que los y las personas, los ciudadanos en el extranjero votaron por primera ocasión exclusivamente por presidente de la República, por presidencia de la República y mediante voto postal. Esta falta de regulación fue causa de que prácticamente a lo largo del siglo XX, y esto a mí hasta es un poco emotivo, ¿no? O sea, a lo largo de todo el siglo XX, nuestros connacionales que salían a buscar otros espacios, mejor vida inclusive al extranjero, no tomaban otra nacionalidad porque temían perder la suya. Es decir, hay un sentimiento de traición, de orfandad por tomar otra nacionalidad, porque entonces iban a quedar fuera, excluidos de la mexicanidad. Y entonces ni ejercían derechos políticos en sus países de acogida, ni
tenían ni eran reconocidos para participar e influir en la toma de decisiones del país, de su país, al que además le mandaban cuantiosas remesas, como sigue sucediendo hasta la fecha. Eso es, afortunadamente, a partir del 2006, historia, ¿no? Y en eso creo que ya de por sí nos refleja con mucha emoción este libro, esa cuestión. Ya no es tan cuantitativa, ¿no? Otro aspecto que da relieve a esta titánica tarea de sistematización se encuentra en el objetivo explícito de aplicar una tipología del sufragio a distancia que permite brindarnos por primera vez la visión integral de los resultados electorales y el comportamiento político de nuestros paisanos en el extranjero en elecciones presidenciales y de gobernaturas, clasificando estos resultados en 4 dimensiones: voto similar, voto diferente, voto opositor y voto no opositor. Y sobre esto se teje todo este análisis de todas estas elecciones que les he comentado y que yo creo que su autor, su brillante autor, pues nos lo va a explicar de mejor manera. Yo solamente lo dejo enunciado. Entonces, creo que esta es una pieza de investigación académica ambiciosa que cumple de manera impecable lo que se propuso alcanzar y al final se completa con lo que constituye una necesaria reflexión y que fue mi comentario al principio, muy señalado, lo recordé por ya la mención que había hecho el maestro Edmundo Jacobo, de esta triada: democracia, participación y construcción de ciudadanía, explorando a la luz del creciente uso de las nuevas tecnologías las formas modernas de participación ciudadana de los connacionales en el extranjero, como ciudadanía transnacional digital y los retos del sufragio a distancia a partir de la puesta en marcha del voto por Internet en el año 2021. Y dado que la elección ya se celebró, o sea, en el libro todavía no se celebraba, pero dado que la elección ya se celebró, podemos ahora constatar que la implementación de la votación electrónica como modalidad complementaria a la tradicional por vía postal fue todo un éxito. En Jalisco, por ejemplo, el resultado fue sorprendente. Por la vía postal se recibieron votos de 19 países, por Internet de 55. Así como también el mayor volumen de votos desde el extranjero fue por la vía electrónica. Eso también es otro dato importante. La distribución de las preferencias, como desde 2018 en Jalisco, siguen siendo a favor de Morena en el exterior. Fuerza política que, por cierto, en esta ocasión se distinguió por ser la que tuvo mayoría de votos postales. Ese es otro dato interesante para el análisis. ¿Cómo votan? ¿Bajo qué mecanismo se expresa este derecho? Por partido político. Y en el caso de Movimiento Ciudadano, que fue la segunda fuerza, y Futuro, que es un partido local, la tercera, fueron los que recibieron los votos electrónicos. Eso es muy interesante, ¿no? En ese sentido, para cerrar, coincido en la urgencia de que frente al voto a distancia es urgente una política de Estado. Se requiere impulsar medidas y políticas tendientes a incrementar la participación política de las y los paisanos en el extranjero, considerando todas sus dimensiones, efectivamente, institucionales, organizativas, de vinculación, de difusión, tomando en cuenta el contexto político de cada uno de los procesos electorales. Y en este caso, pues menciono lo que señala el autor. En Estados Unidos solamente, ¿verdad?, hay 38.5 millones de personas de origen mexicano. 12.3 nacieron en México y 26.2 son ya de otras generaciones, inclusive que ya ni hablan español. Y en este punto, él plantea que esta política debe ser en dos sentidos: apoyando a las comunidades de mexicanos en Estados Unidos a legalizar su situación migratoria a través de una activa presencia consular y que estén en posibilidad de acceder a la educación formal, mejora laboral y cargos de representación, inclusive en los Estados Unidos, y por la otra promover la cultura cívica que les permita participar en la vida política de México a través del voto extraterritorial.
propone también la idea del voto en ausencia, como esta es una propuesta ya implementada en los Estados Unidos desde los años 90, el absentee ballot, que aquí también se pudiera hacer inclusive para los que residimos dentro del territorio nacional. Si vamos a salir fuera del país, pudiéramos votar por anticipado. El otro es la difusión bilingüe de las campañas, la impresión de las boletas, acompañar información que también estuviera en inglés, sobre todo para este gran electorado potencial que es el de los Estados Unidos. Y yo finalmente diría, ¿y para los partidos qué? Los partidos también están obligados a ofrecer en sus plataformas electorales propuestas claras, atractivas, comprometidas. En un trabajo que presenté en el último congreso de la Sociedad Mexicana de Estudios Electorales y que fue a invitación justamente del doctor Espinosa Valle, revisé las plataformas electorales de los partidos políticos de la elección local y había algunas que tenían algunos enunciados vagos, generales, pero otras que ni siquiera lo tenían. Entonces, creo que ahí hay también un tema. ¿Qué ofrecen los partidos? ¿Cuáles son esas agendas para que hagan atractiva la participación en los procesos electorales y que se sientan incluidos? Porque van a ser después posible que haya una exigencia de cumplimiento de esas propuestas de campaña. Entonces, si no las hay, pues no hay atractivo para que participen. Ese es otro tema. Bien, pues la verdad es que les agradezco su atención, su tiempo, y muchísimas gracias. Se me pasó decir, pero lo digo ahora, es un honor estar aquí también con la consejera Norma Irene de la Cruz, y estoy muy agradecida también con el doctor Espinosa Valle por haberme hecho el honor de intervenir en esta presentación de esta magnífica obra que es imperdible y que, por favor, les invito a que la conozcan y la disfruten. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Beatriz, por tu participación. Y en la carrera de la entrada se me olvidó mencionar que estaba también invitado a esta presentación, por cierto, el doctor Rafael Fernández de Castro, quien es el director del Centro de Estudios México-Estados Unidos, que albergó, por cierto, en su sabático a Víctor allá en la envidiable joya en el campus de la Universidad de California en San Diego, y que nos permitió incluso que llevara el libro también el sello de UCSD en la edición. Pero bueno, un problema de última hora le impidió estar por acá, pero era también quien estaba invitado a esta presentación. Sin más, le cedo la palabra a la maestra Norma de la Cruz, por favor. Muchísimas gracias. Buenas tardes a todas, a todos. Muchas gracias, Beatriz. Doctor, muchas gracias por invitarme a compartir con usted. Acaba de conocer el libro, lo acaba de ver impreso, es su bebé. Bueno, muchas gracias, mundo. Y bueno, una de las cosas, es que tenía yo aquí algunas cosas preparadas, pero ya se mencionó. Entonces, yo sí quisiera empezar. Es que este libro, efectivamente, más que una investigación cuantitativa, ¿no? Tiene muchos elementos cualitativos que nos va permitiendo, nos lleva de la mano, eso está bonito, nos lleva de la mano a cómo el sistema mexicano ha ido evolucionando. ¿Cómo empezamos? ¿Por qué ahora, desde que no podíamos votar fuera de nuestros distritos, hasta poder llegar al voto extraterritorial? Y yo comentaba con Edmundo, ¿no? Porque primero nos da una radiografía del comportamiento electoral de nuestros connacionales fuera de México. Nos muestra cómo votan, ¿no? Cómo a partir de esta posibilidad de votar vía postal, y cuando vemos cómo al principio, qué es lo que necesitaban las y los mexicanos para votar, que tenías que tener una credencial de elector emitida en el país, que la primera vez tenías que mandar tu copia certificada, el
correo certificado, porque si no, no te aceptaban, ¿no? A llegar al punto de que ahora puedes ir a cualquier consulado y tramitar tu credencial. Pero también nos da muchos elementos de reflexión sobre qué es la ciudadanía. ¿Por qué? O sea, cuando nos hablan, y primero tenemos que ver que la diáspora mexicana es diversa. O sea, no podemos irnos con que todos son trabajadores agrícolas, o que todos se emigraron por razones económicas. Yo creo que eso también nos pone en perspectiva, porque no es lo mismo, yo le decía, es que, ¿por qué si ahora te puedes credencializar? Porque hay muchos y muchas compatriotas que no lo hacen. Hay muchas teorías, yo creo que esto es una parte que tendríamos que revisar. O sea, estamos hablando, porque aquí algo que me decías, que decía que el sistema electoral mexicano tiene una parte que fue de la desconfianza. Entonces, imaginemos a todas esas compatriotas que fueron expulsadas de su país por razones económicas, por razones de violencia, por las razones que hayan sido, ¿no? Y esta negación de que si estás fuera del país no puedes participar. Entonces, cuando les decimos a nuestros connacionales, oye, ya puedes participar y tienes que dar toda tu información a una institución del Estado mexicano, ¿cómo esperamos que confíen? Cuando muchos de ellos se fueron porque no podían estar aquí, ¿eh? Y claro, no es lo mismo que como ciudadano pleno o ciudadana plena de derechos, cuando estás en tu país, a que quieras ejercer tus derechos en un país donde tal vez no estás legalmente, donde tal vez el hecho de tener que vivir fuera de las normas migratorias te convierte en una persona vulnerable que hace más difícil que ejercites tus derechos. ¿Qué nos dice? Bueno, pues el interés va aumentando. Y hay más y más mexicanos y mexicanas que se están inscribiendo. ¿Cómo votan? ¿Por qué votan así? Algo que nos tiene también que tenemos que ir viendo, porque eso es lo que vemos, o sea, hay cosas que el INE va haciendo, hay cosas que nosotros vamos haciendo, pero no podemos hacerlo en el limbo, ¿no? Sí tenemos que ver también las condiciones transversales de dónde están nuestros compatriotas y nuestras compatriotas. El hecho de que ahora hay este reconocimiento, ¿no? Yo les contaba, todos tenemos parientes en Estados Unidos. Tengo unos tíos que llevan ahí 40 años, sus hijos ya están ahí, son abuelos, ellos no tienen ciudadanía, no pueden votar, o sea, allá no pueden participar. Entonces, cuando de pronto, o sea, y esto lo hago, tengo muchos casos, pero estos que no votan, pero había unos que cuando pudieron sacar su credencial mexicana, se volvió como una cosa de empoderamiento, de reafirmación, de volver a sentirte mexicano o mexicana. Entonces, y el hecho de que no solo tienes un documento que te dice, así te recuerda que eres mexicano, tienes tu credencial, sino también que tienes voz y que puedes hacerles valer a partir de un voto. Este análisis que nos va mostrando y nos va dando radiografías, nos va mostrando cómo se va manifestando en cada estado, pero además este análisis de 3 ciclos electorales completos federales, o sea, 3 elecciones presidenciales. Se dice bien fácil, pero es un trabajo de sistematización bien hecho, delicado, cuidado, que además nos va apuntando a muchas reflexiones. Cuando hablamos de la ciudadanía digital, ¿no? O sea, a mí si me preguntan, yo sí soy fan de que pudiéramos, en lugar de traer el INE en plastiquito, lo tuviéramos ya digital. Que pudiéramos votar con tu credencial ya, nomás le mandes con tu QR. Bueno, pero eso suena muy bien y suena bonito. ¿Cómo lo haríamos? O sea, primero, pues necesitamos cambiar nuestro marco legal.
En esta elección, a nosotros nos tocó ya organizar el voto electrónico por Internet, en esta elección. Y también, y es muy curioso, porque de los 30 y tantos mil, 32,000 que se inscribieron, 43% más o menos optaron por la vía postal. Así es. O sea, y luego, bueno, la verdad, y el resto por Internet. Yo les voy a confesar algo. Cuando nos estaban llegando los resultados de las 15 elecciones, veíamos que las personas que habían optado por la opción postal estaban llegando más votos, estaban votando más personas que por Internet. Claro, aquí las cosas mexicanas, el último minuto, quedó así. O sea, estamos hablando que a nivel postal hubo el 53.5% y a nivel el sistema por Internet fueron el 57%. 43, 50. No, pero de participación ya de la lista nominal. O sea, porque no, o sea, y ya nos están platicando, porque aquí es otro proceso. Ya nos contaron que no es nomás, bueno, tienes que tener la credencial, anótate en la lista nominal cada proceso. Vota. Esos son como los 3 pasos. ¿Y qué encontramos? Que a pesar, ¿no? O sea, hubo 30,000 personas que hicieron todo este proceso y solo 18,000 votaron. ¿No? Y bueno, ya veremos quiénes fueron del voto opositor, el voto a favor, o sea, porque este análisis también es importante. Ahora, tenemos otro dato. Cuando esto se estaba, después de la reforma del 2014, que además decía que hay 3 opciones, ¿no? Posibilidades de voto. Postal, por Internet, ya la hicimos, y el tribunal ya nos dio la tarea de hacerlo presencial en consulados. Por eso le digo que ya están los temas para el segundo libro, ¿no? Sigue aquí la secuencia. Entonces, cuando platicamos y dices, bueno, pues que ahora puedan votar en el consulado, ¿qué significa eso? O sea, que no solo en términos operativos, nada más. O sea, ya la pesadilla operativa es una cosa. Pero imagínense, o sea, ¿cómo podríamos imaginarnos unas elecciones mexicanas en el extranjero en un consulado? Entonces, a ver, no sé, hay experiencias en otros países que tienen voto en el extranjero, por ejemplo, Perú, donde ahí el voto es obligatorio para todos, dentro y fuera del país. Y ellos, por ejemplo, la elección pasada, ponen centros de votación afuera de los consulados, ¿no? Por ejemplo, el de Barcelona fue enorme, ¿no? Porque van buscando estas ciudades donde hay un mayor número. Y ahí era esta cosa de todos los paquetes electorales y el regreso, valija diplomática. ¿Por qué? Pues necesitaban los resultados, las actas para poder contarlos. O sea, todas estas cosas que suenan como, sí, una elección en el consulado, y nos va replanteando otra vez. O sea, ustedes, ¿cómo nos imaginamos que eso podría ser? ¿Qué impacto va a tener? ¿Quiénes van a ser los funcionarios de casilla? Hemos llevado años para separar el tener un organismo independiente que organice elecciones. ¿Quiénes van a ser los funcionarios de casilla? ¿La gente que está allá? ¿La gente del consulado? No sé, nos deja muchas preguntas. También nos va dejando ¿qué tendría, cuando hablamos de esta triada? La participación ciudadana. ¿No? Pero la participación ciudadana es resultado de la formación, la educación cívica y también de ir creando las condiciones para que tengamos una participación efectiva y una ciudadanía plena, donde vas ejerciendo todos tus derechos y también asumiendo tus responsabilidades, ¿no? Eso es importante. Obviamente, esto requiere varios pasos, ¿no? Por un lado, necesitamos, sí, un marco legal que nos permita tener las mismas condiciones para votar de diferentes maneras, más allá por ejemplo, al interior de manera presencial, donde pudiéramos ampliar
formas de participación donde ya no importa si estás dentro o fuera del país, ¿no? Si se puede votar por internet, por adelantado, postal, en fin, hay otras maneras que se pueden hacer. Y aquí, aunque las imaginemos, tenemos un marco legal que nos dice, no, tú aquí de 8 a 6 un domingo, no más. ¿No? Y obviamente esto que nos va mostrando y lo que nos va dejando es un camino no solo de reflexión, sino de ir imaginando el tipo de sistema electoral que queremos, hacia dónde lo vamos a llevar, que sea incluyente en el sentido de que cada ciudadana o ciudadano mexicano en edad de votar pueda ejercer su derecho independientemente de dónde se encuentre. Entonces, para llegar ahí, este tipo de investigaciones, estos datos duros, estas reflexiones que nos van dando guía hacia dónde queremos llegar. Y yo, ya para terminar, quiero decirle, oiga, muchas gracias, porque esto, ¿no? O sea, finalmente este tipo de cosas son las que nos están ayudando a que nuestro sistema electoral siga evolucionando, ¿no? Y sí, esperamos el tomo 2. Claro. Cuando tengamos las próximas elecciones. Muchísimas gracias y felicidades. Muchas gracias, consejera de la Cruz. Y efectivamente, ya hay muchas anécdotas que contar. Por ejemplo, el mundo electoral mexicano que está hecho sobre la desconfianza. ¿Cómo vamos a vigilar el voto en los consulados? Yo me apunto para el consulado en París, no hay problema. Y los partidos políticos, en fin, el Tribunal Electoral de repente nos manda misiones muy complejas a ver cómo los vamos a resolver. Agradeciendo mucho los comentarios, tanto de la maestra Rangel como de la maestra de la Cruz. Vamos a escuchar al autor, a ver si lo leímos bien o nos enmienda la plana. Víctor, por favor, adelante. Muchas gracias. De verdad estoy muy contento de estar de nuevo pues en este gran escenario que es la Feria Internacional del Libro y pues sentirme tan motivado por las presentaciones. Dicen que los amigos se conocen en 2 lugares, en los hospitales y en las presentaciones de libros. Entonces, pues invité amigos y amigas, es lo que hay que hacer, ¿no? Para que hablen bien de uno. Y de verdad, bueno, Edmundo, efectivamente nos conocemos hace muchísimos años, es una gran amistad a través de los años. También a Beatriz, que hemos trabajado y estamos trabajando en las elecciones de 2021, por cierto. Ella es la que está trabajando Jalisco. Y Norma de la Cruz, bueno, una consejera especialista en estos temas, impulsora de estos temas, de estos temas compartidos de interés. Yo tengo pues ya mucho tiempo en el tema. También, por cierto, el INE me publicó el cuaderno 29 de la serie de divulgación de la cultura democrática sobre el sufragio extraterritorial, y bueno, otras publicaciones que he ido haciendo, pero efectivamente este libro es fruto de un gran esfuerzo. Siempre es interesante escuchar lo que dicen de lo que uno escribió, ¿no? Efectivamente fue un trabajo muy acucioso. Yo tuve la buena fortuna de cuando terminé el borrador, enviárselo a Edmundo para ver qué le parecía, ¿no? Y a ver si el INE se interesaba en evaluarlo para ver la posibilidad de publicarlo. Pensé que era la instancia, la institución más apropiada para difundir un tipo de estos. Y bueno, también, pues que yo soy consejero desde hace muchos años de la Junta Local. Miren, por cierto, qué casualidad, traigo la carpeta, yo creo del 2004, me la han de ver, y tiene grabado mi nombre, es del INE.
No la agarré a propósito, sino y ahora pues soy consejero distrital, ¿no? Ahí donde están las batallas duras de la organización electoral, ¿no? Como ustedes saben. Y entonces este trabajo lo empecé obviamente a sistematizar hace mucho tiempo y abordé 26 elecciones. Hasta este momento ha habido 37 elecciones desde el exterior. Es, yo creo, uno de los fenómenos políticos emergentes de más rápida multiplicación, porque realmente de 2005 que se aprueba la normatividad y se instrumenta por primera vez en 2006 a 2021, 37 elecciones, de verdad es un mundo. Y normalmente cuando se analizan las elecciones casi siempre se tocaba solamente las 3 presidenciales. Pues es un sistema presidencial, pero hasta el momento ha habido elecciones, 29 elecciones de gobernador en 20 estados. O sea, es una cantidad, 20 estados. Y el próximo año, con los que repiten, van a ser 22 estados ya con elecciones desde el exterior. O sea, casi las 2/3 partes de todas las entidades. Y el fenómeno interesante que también va por ahí es el de la Diputación Migrante, que por primera vez hizo en la Ciudad de México como tal, ¿no? Con datos bien interesantes, por cierto, los resultados ya se había dado en Chiapas en 2012 y en 2015, y no nos queremos acordar de la del 2015, y en mucho gracias a los resultados de 2015 se retrasó desde mi punto de vista la instrumentación del voto por internet, que se da ya hasta esta elección de 2021, ¿no? Por la desconfianza. La nuestra es una cultura de la desconfianza y eso explica muchísimas de las cosas. Pero además, en Jalisco ha habido en 2 ocasiones esta elección de diputado migrante, de diputados de representación proporcional desde el exterior, que es una modalidad diferente a la de diputado migrante. Es decir, aparece ya en este mundo de elecciones desde el exterior la posibilidad del voto pasivo. Yo creo que este fenómeno se está ya debatiendo en algunos estados, sobre todo en los expulsores, ¿no? de migrantes, no solo Jalisco, que me imagino que en el futuro va a tener voto pasivo también, es decir, la posibilidad de que los connacionales en el extranjero no solo voten, sino puedan ser candidatos. Este es un fenómeno que se inaugura, insisto, con la Diputación Migrante Chilanga, no es algo peyorativo, así se llama, incluso el voto chilango, que por cierto, Jalisco, Guanajuato y la Ciudad de México son de los que han tenido estrategias más exitosas en términos de incluso de la forma de presentar su publicidad y su llamado a los mexicanos de fuera, ¿no? Y yo creo que en el futuro también deberemos estar explorando en estos estados y en la mayoría de los estados, una de mis propuestas también es que debería de haber unidades técnicas del voto permanentes y no solo instrumentarlas cuando viene la elección, ¿no? Es el caso, por ejemplo, de Guanajuato, que sí la tiene y es permanente, y todo el tiempo están teniendo vínculos muy interesantes con quienes viven fuera. En este libro abarqué hasta el 2019, obviamente, son 26 elecciones que trabajé. Fue muy curioso y agradezco a quien haya dictaminado el libro porque sí estuvo pesada la dictaminación y la pandemia me permitió, en enero que me dio COVID, hacer las correcciones. Eran 35 cambios, me acuerdo muy bien, profundos, que agradezco porque de verdad, cuando uno recibe el dictamen como académico, dices, ay, ¿quién lo dictaminó esta cosa? Pero empiezas a analizarlas ya tranquilamente y vas viendo que va mejorando efectivamente el trabajo, ¿no? Entonces, se fue mejorando, hubo un intenso trabajo con editores del INE, ¿no? De rebote,
yo hacía correcciones, porque además como son muchísimos cuadros, efectivamente, en cada elección presenté, quería ir más allá de los resultados, de la participación, y para quien trabaja o le interesan elecciones, por ejemplo, en Michoacán, que son los más reincidentes, con 4 elecciones. Para los michoacanos decirles, bueno, en 2007 estos fueron los candidatos de tales partidos, participaron así, y una comparativa con el comportamiento del voto de los que viven en territorio. Es decir, me interesaba ver cómo votaban en el exterior, pero no solo aisladamente, sino en comparación con los que viven internamente. Y se me fue ocurriendo, porque no se había tocado desde mi punto de vista en los estudios sobre sufragio extraterritorial, una tipología del voto, es decir, tratar de entender no solo quiénes participaban, sino cómo participaban, es decir, cuáles eran sus preferencias políticas, porque en torno a la cultura política de los paisanos ha habido mucho desconocimiento. Esto siempre yo lo he dicho. El voto en el extranjero en México surgió mucho, en parte por ciertos liderazgos que impulsaron el voto. Liderazgos de líderes mexicoamericanos, muchos de ellos con los que he estado trabajando. Es muy interesante con una investigadora de UCLA, estamos haciendo la arqueología del voto. O sea, cómo se logró en 2005 el voto, quiénes intervinieron, cómo hicieron el lobby, y el lobby fue muy importante de los paisanos, de estos líderes, y algunos consejeros también del IFE en ese momento, que impulsaban el voto. Pero a lo que voy es que con mucho desconocimiento de la cultura política, era más bien como tiene que hacerse porque hay que extender los derechos políticos de los mexicanos, y como los derechos políticos son progresivos, esto fue creciendo, ¿no? Entonces, pero es bien interesante la forma en cómo nació el proceso, y por qué entonces había muchas suposiciones del comportamiento. Entonces, por muchos años el gobierno federal se negó o trató de que no se instrumentara el voto, porque había la idea de que los paisanos podían determinar el resultado de una elección, porque se hablaba de millones de votos que iban a darse, etcétera. Entonces, a partir de estas suposiciones dije, bueno, ya con los datos, pues hay que construir una tipología del voto para ver primero cómo se comportan los paisanos respecto al voto aquí, ¿no? Si es semejante el voto, similar o diferente. Y luego ver si es voto opositor o no voto opositor. Entonces, ahora, la tipología, lo sustantivo es el voto opositor o no, porque lo que hice fue decir, bueno, si votan mayoritariamente por un candidato que no es del partido gobernante en esa entidad o a nivel federal, es un voto opositor, ¿no? Si votan de manera semejante, pues si votan por una opción que es la misma que está en el gobierno, pues no es un voto opositor. Y efectivamente, y con esto voy cerrando por el tiempo para ver si hay alguna intervención, si tomamos las 3 elecciones presidenciales y le aplicamos la tipología, pues efectivamente no hubo voto opositor ni en 2006 ni en 2012. ¿Por qué? Porque los paisanos votaron mayoritariamente desde el exterior por Felipe Calderón, el candidato del PAN, y en 2012 por Josefina Vázquez Mota. Siempre el candidato del PRI resultaba en tercer lugar. El fenómeno diferente fue 2018, que es local y exterior, voto por Andrés Manuel López Obrador, que ahí sí es un típico voto opositor. En conclusión, yo decía, no era un voto opositor, pero sí antipriista, ¿no? Entonces es interesante porque en determinado momento pueden votar por la opción del PAN, pero no era un voto a favor del PRI, era lo que queda siempre. De estas cuestiones trata este libro. Claro que me interesa la continuación,
por fortuna los que nos dedicamos a las cuestiones electorales siempre hay elecciones, ¿no? Entonces no se nos acaba la materia y eso es maravilloso porque no se nos acaba el tema de investigación en los que hacemos investigación, no siempre podemos ir, pero sí estamos trabajando en la elección de 2021 y me interesa desde luego la experiencia del voto por internet, lo estamos analizando con un grupo de 11 compañeros que cada uno se encarga y ojalá que nos los publique el INE. Muchas gracias, muy amables. Muchísimas gracias, Víctor. Lamentablemente el tiempo aquí en la fila es fatal, se nos acabó el tiempo y los comentarios a lo mejor los hacemos aquí en el pasillo con Víctor. Agradezco muchísimo a Beatriz Rangel, a Norma de la Cruz y sin duda a Víctor Alejandro Espinosa, no solamente por la presentación, sino por la riqueza del libro. Muchas gracias. He invitado a que siga el tomo 2 y vemos las publicaciones que vienen. Muchas gracias. Que estén muy bien. Buenas tardes. Gracias.